soy residente del programa de Medicina Vascular de la Universidad de Antioquia. Esta es la doctora Catherine Dibrice. Entonces, nosotros llegamos al diagnóstico del síndrome de antifosfolípido teniendo en cuenta unos criterios clínicos y de laboratorio. Estos criterios hacen referencia a manifestaciones trombóticas macro y microvasculares, así como morbilidad obstétrica, y unos que hacen parte de los criterios de clasificación recientemente publicados el año pasado. Y otras manifestaciones que no hacen parte de esos criterios, que pues son tenidos en cuenta como la lido, la enfermedad valvular, la anemia hemolítica y las manifestaciones hematológicas. Estas manifestaciones clínicas, junto con la detección a través de pruebas del laboratorio de un perfil de anticuerpos, que son tres, principalmente, que es el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína en su isotipo IgM y IgG. Con relación al anticoagulante lúpico, se establece un protocolo de 3 pasos que incluye la prueba de tamizaje, la prueba de mezcla y la prueba confirmatoria a través de 2 exámenes específicos, que son la prueba del veneno de la víbora de Russell, que actúa específicamente en la vía común a nivel del factor 10, y el tiempo de tromboplastina activado sensible al anticoagulante lúpico con el activador de sílica, que actúa específicamente en la vía intrínseca y la vía común partiendo desde el factor 12. Esto genera al final un patrón de riesgo acorde a la positividad de estos anticuerpos, siendo el más grave el triple positivo, seguido del doble positivo, donde el anticoagulante lúpico es el negativo, o una positividad simple donde tiene mayor peso la IgG o los títulos elevados de esta. Y unos anticuerpos no criterios que dentro de los más estudiados son el antidominio, antidominio 1 de la beta-glicoproteína y protrombina fosfatidilcerina. Listo, entonces para los criterios de entrada, ya solo sabemos, son 6 dominios clínicos y 2 de laboratorio. Se necesita uno y uno para cumplir los criterios de entrada, y para los criterios de clasificación, acorde al sistema de puntuación en cada uno de los subgrupos, 3 puntos en cada dominio clínico o en el dominio de laboratorio. Esto fue lo que permitió que los criterios revisados de Sapporo o Sidney incrementaran su especificidad, sacrificando un poco la sensibilidad en comparación con los criterios ACR regular 2023. Las limitaciones de estos criterios de clasificación están en que muchos de los pacientes pueden cumplir las condiciones diagnósticas partiendo de los criterios clínicos, los criterios no diagnósticos, perdón, los criterios no clasificatorios, o tanto clínicos como de laboratorio, a pesar de que no cumplen los criterios de clasificación. Y es por eso de que se establece de que estos criterios deben ser una guía para el diagnóstico, y así como documentar las características clínicas claras de la enfermedad, pero el uso de estos criterios no debe sustituir el criterio clínico para diagnosticar la entidad. Entonces, el objetivo que se establece, esta guía, es proporcionar recomendaciones de orientación para los trabajadores de laboratorio y los médicos sobre la evaluación diagnóstica de rutina en los pacientes en que se sospeche esta entidad. Pero esto no es nuevo, esto se viene haciendo publicaciones con respecto a las recomendaciones para la interpretación de los perfiles de anticuerpos desde el 2014, y como podemos ver, sigue presente la misma investigadora en el 2014, en el 2018, y la previa de esta fue en el 2020. El cambio más relevante entre la publicación actual y la previa, que fue la del 2020, es que se establece que la medición de anticuerpos, específicamente en los anticuerpos anticardiolipina y beta-2-glicoproteína, todavía está restringida a ensayos por ELISA, con umbrales de título moderado o alto definido entre 40 y 80, respectivamente, abandonando ese punto de corte calculado por el presuntivo 29, y nuevamente se hace énfasis en que los criterios de clasificación, si bien orientan, no pueden superar el criterio clínico. Y ya ahondando en el análisis de laboratorio, se tiene que tener en cuenta que hay una etapa preanalítica que es primordial y que tenemos que estar familiarizados con cada uno de estos, pues las fallas que se presenten en esta etapa pueden impactar en la interpretación y análisis posterior de los resultados. En esa etapa preanalítica se incluye la selección del paciente a estudiar de forma adecuada el momento en que se debe
realizar el estudio, la preparación del paciente y toma de muestra, la preparación del plasma, transporte y almacenamiento. Entonces, los pacientes que deben ser sometidos a estas pruebas son pacientes que tienen alta probabilidad de que las pruebas pues salgan alteradas. Se incluyen pacientes jóvenes, generalmente por debajo de 50 años, con eventos tromboembólicos venosos no provocados o en sitios inusuales o en este mismo rango etario con eventos trombóticos arteriales, macro o microvasculares. Aparte de eso, los eventos tromboembólicos recurrentes que no se pueden explicar por una anticoagulación subterapéutica, más adherencia, malignidad, la morbilidad obstétrica, como ya fue definida en previas charlas, así como en las manifestaciones que dan parte de formas secundarias como el lupus. Además de eso, se tiene en cuenta, se deben realizar en los pacientes en que se estén estudiando trombocitopenías inmunes, otras manifestaciones no clasificatorias como la libido reticular, especialmente en el contexto del lupus, los pacientes jóvenes por debajo de 50 años con características clínicas no criterias, que ya las mencionamos, y los pacientes jóvenes con eventos trombóticos provocados donde el factor aparente precipitante no tenga el peso suficiente para ser responsable del mismo. Y también los pacientes con prolongación de tiempo de coagulación. El momento apropiado para hacer estudio, ya lo hemos mencionado, se debe evitar tomar la muestra en el episodio agudo de la trombosis porque hay reactantes de fase aguda o marcadores inflamatorios que pueden generar tanto falsos negativos, como es el incremento del factor 8 fibrinógeno, o como falsos positivos, como el incremento de la proteína C reactiva. Tampoco se recomienda cerca de los procedimientos quirúrgicos, de las infecciones agudas y de las inmunizaciones recientes por los desarreglos del sistema inmunológico que se puedan presentar. Es muy importante registrar la relación que tiene el paciente con tratamientos como la anticoagulación, pues está claramente definido por la interacción, la interferencia que estos tratamientos generan. Tanto así que se recomienda, pues, principalmente suspender la anticoagulación o tomar la muestra acorde al tipo de tratamiento que se esté realizando. En el caso de la antagonista de vitamina K, especialmente cuando el INR es por encima de 3, se recomienda suspender la terapia anticoagulante de 1 a 2 semanas con terapia puente para la toma de muestra. Y cuando están recibiendo heparinas de bajo peso, se recomienda tomar antes de la siguiente dosis, teniendo en cuenta que han debido pasar 12 horas desde la última dosis cuando el régimen de aplicación es de una sola vez o 24 horas cuando el régimen de aplicación es de 2 veces al día. Y en el caso de DOAC se recomienda suspender de un mínimo de 48 horas, tomar la muestra al menos con 48 horas a partir de la última dosis o un poco más cuando hay compromiso en la función renal. En cuanto a la preparación del paciente y la toma de muestras, no requiere ayuno. Se debe evitar consumo de alimentos ricos en grasas en las 4 horas previas, también evitar ejercicio intenso, un reposo de ya 15 minutos, no tomar muestras de días o catéteres. Se tiene que usar un tubo de citrato a 3.2% o la respectiva concentración molar en una proporción 1 a 9, anticoagulante de sangre, y mezclar suavemente, no agitar bruscamente porque esto genera la activación de plaquetas y liberación de fosfolípidos que puede generar falsos negativos. El volumen mínimo de la muestra es 1 mililitro, para lo cual se requieren 3 tubos de 2.5 mililitros de sangre y siempre utilizar materiales plásticos que eviten las activaciones por contacto. En cuanto a la preparación del plasma, las pruebas deben realizarse con plasma pobre en plaquetas y esto se define con una concentración de plaquetas por debajo de 10.000. Y también se recomienda evitar congelar y descongelar de forma inapropiada porque esto también genera la liberación de los fosfolípidos de la membrana de plaquetas. El método que se recomienda es la doble centrifugación, como está descrito aquí en la gráfica, tomando el sobrenadante siempre de la parte superior, no por encima de la línea de licuota, de donde está el sobrenadante. En cuanto al transporte y almacenamiento, los estudios deben realizarse sobre este plasma por un plaqueta obtenido de sangre fresca, es decir, en las siguientes 4 horas. Los plasmas se deben conservar a temperatura ambiente, esto es muy importante, no en heladera ni baño de hielo para evitar la activación del factor 7. Y si no se puede procesar en fresco, esta es la forma de congelarlo rápidamente en un freezer a unos 70 grados, que esto puede permitir la conservación hasta 6 meses y descongelar por inmersión completa del tubo por no más de 5 minutos en un baño termostatizado a 37 grados. Lo otro es que se tiene que evitar el hielo seco porque esto puede generar la acidificación de la muestra y prolongación de los tiempos
de las pruebas de coagulación y evitar la agitación durante su transporte, como ya hemos mencionado. Entonces, si bien nosotros no estamos totalmente familiarizados con estas etapas preanalíticas, como lo mencioné, es importante saberlas porque cualquier falla puede generar eh, eh, errores en los resultados que nos pueden llevar a errores precisamente en la interpretación. Ya en la etapa analítica, y específicamente en la prueba de tamizaje para el anticoagulante lúpico, se describen tres etapas o tres pasos, que son la prueba de screening, que el objetivo es documentar la prolongación de los ensayos de coagulación dependientes de fosfolípidos. La prueba de mezcla, que trata de poner en evidencia el efecto inhibitorio a través de estas pruebas y eliminar las deficiencias de factor de la coagulación. Y la prueba confirmatoria es demostrar la dependencia de fosfolípidos del inhibidor. Lo más importante es que así como nosotros podamos definir que esta alteración corresponde a la presencia del anticoagulante lúpico, también podamos decir que pueden haber trastornos simultáneamente ocurriendo junto a esto. Es lo más difícil. Entonces, resalto, por ejemplo, este estudio de vigilancia que se hizo precisamente un estudio de observaciones descriptivo que se hizo sobre esto, los mismos miembros del comité que participan en la elaboración de esta guía, sobre un N184 pacientes a quienes se les interrogó un grupo de preguntas a través de un cuestionario y el objetivo era captar el espectro de la práctica clínica de laboratorio en la detección del anticoagulante lúpico, centrándose en la variabilidad de la práctica. Entonces, una de las preguntas era cuándo se debe realizar una prueba confirmatoria y como podemos ver, había mucha variabilidad en la respuesta, siendo la más frecuente que solo cuando se realiza, cuando el test de screening esté prolongado. Otros decían cuando cualquiera, todas las muestras que para evaluar el anticoagulante lúpico se han tomado o solo cuando tanto el screening como la prueba de mezcla esté alterado y había un porcentaje menor que no tenía la respuesta. Otra pregunta que se le hizo a este grupo de expertos es que es importante realizar los componentes de la prueba del anticoagulante lúpico en un orden específico y cuál debería ser. La mayoría coinciden que se debe hacer en el orden de screening, mezcla y confirmatorio, pero otros afirmaban que primero debe ser la screening, confirmatorio y posterior mezcla. Otros decían que se tienen que hacer al mismo tiempo y un 3% curiosamente no sabía. ¿Listo? En lo que sí había acuerdo era que principalmente en los temas de procesamiento de muestra, principios de las pruebas, elección de las pruebas, repetición de las pruebas para confirmar la positividad persistente y uso de informe interpretativo. ¿Dónde había menos acuerdo? Cuando se tocaban las preguntas en relación a pruebas en relación de la trombosis o el embarazo, pruebas en paciente anticoagulado, valor de corte y cálculo e interpretación de los resultados. Entonces, como podemos ver, había mucha variabilidad en la respuesta, considerando que este era un grupo de expertos. Asimismo, se pueden presentar en nuestro medio. Recordando el anticoagulante lúpico, recordemos que es un inhibidor de interferencia de naturaleza heterogénea y que no es solo un anticuerpo, está representado por dos autoanticuerpos dirigidos contra la protrombina humana y la beta-glicoproteína, que son en sí cofactores proteicos que están unidos a los fosfolípidos de membrana. Y esta interferencia genera un efecto in vitro dado que los pacientes generalmente no tienen problemas hemorrágicos, sino manifestaciones trombóticas. Entonces, en condiciones normales, la glicoproteína está unida a los fosfolípidos en la forma de J y sirve como un cofactor para el factor 5 y el factor 10 para que pueda interactuar con la protrombina y esta sea activada posteriormente. Pero cuando aparecen los anticuerpos antifosfolípidos, ellos se unen tanto a la beta-glicoproteína como a la protrombina, como ya mencionaron, generando dimerización de estos dos cofactores proteicos, lo que impide la interacción de manera competitiva con los factores de coagulación 5 y 10, generando las alteraciones respectivas en las pruebas de coagulación. Entonces, cuando desarrollamos las pruebas de laboratorio en estas tres fases, tenemos que tener en cuenta que el screening trata de poner en evidencia la actividad del anticoagulante lúpico a través de una prueba con fosfolípidos diluidos, que es donde mejor se expresa esto, y en este momento lo que se genera una prolongación del tiempo de coagulación que puede estar dada tanto por la deficiencia
de los factores de coagulación como por la presencia de inhibidores, sean directos o de interferencia, hasta este punto. Cuando se hace la prueba de mezcla, lo que queremos tratar de sacar de la ecuación es que se enfrentan uno a uno el plasma del paciente versus un plasma de pacientes normales para tratar de ver si la prolongación está definida por deficiencia de factores, y es el objetivo de la prueba de mezcla. Entonces, si a pesar de eso sigue prolongado, lo que esto define es que estamos ante presencia de inhibidores. Pero en este punto, después del resultado de la prueba de mezcla, no sabemos qué tipo de inhibidores son. Los inhibidores pueden ser de interferencia, como el anticoagulante lúpico, o específicos para múltiples factores de la coagulación. En este punto, la prueba confirmatoria, el principio es que hay un exceso de fosfolípidos que intentan neutralizar todos estos anticuerpos antifosfolípidos para sacarlo de la ecuación. Y si en este punto la prueba de coagulación se normaliza, eso quiere decir que estamos en presencia del anticoagulante lúpico, y si no se normaliza, es decir, que si sigue prolongada, entonces estaríamos ante la presencia de un inhibidor específico de los factores de la coagulación. Entonces, se han planteado múltiples algoritmos con los cuales tenemos que estar familiarizados porque dependiendo del sitio donde trabajemos, pues se aplican cada uno de ellos. El clásico incluye paso a paso el screening, mezcla y las pruebas confirmatorias, ¿ya? Solamente se aplican si cada una de estas fases aparece alterada hasta documentar o concluir que la presencia del anticuerpo antifosfolípido. Este es el algoritmo clásico. En el algoritmo iterativo, se pasa de la prueba de screening a la prueba confirmatoria, y solamente cuando la prueba confirmatoria no detecta el anticoagulante lúpico, pues se busca la presencia de otros inhibidores a través de la prueba de mezcla, es decir, se invierte el orden. Y este es el que más se usa, que es cuando se hace de forma simultánea tanto las pruebas de screening como las pruebas confirmatorias a través de los ratios normalizados o conscientes de relación entre los resultados, y cuando estos están por encima del patrón de corte, pues se confirma la presencia del anticoagulante lúpico. Entonces, con relación a la primera fase, que es la prueba de screening, la interpretación con relación a esto es que pueden ser reportadas en relación a la alteración de los tiempos en segundos de la prueba, teniendo en cuenta los intervalos de referencia calculados localmente por cada laboratorio, o se pueden reportar a través de una razón normalizada que tiene en cuenta el tiempo en segundos de la prueba de screening del paciente sobre el tiempo promedio del plasma de individuo sano, o también conocido como NPT de la prueba de screening. Cuando pasamos a la prueba de mezcla, pues nosotros venimos de una prueba de screening prolongada. Entonces aquí se enfrentan frente a frente, se enfrentan el plasma del paciente y el pool del plasma normal, uno a uno. Si, ya lo dijimos, si la prueba de coagulación corrige, eso quiere decir que había un déficit de factor de coagulación expresando la prolongación de esta prueba de coagulación, pero si no corrige, entonces es positiva y estamos ante la presencia de un inhibidor, pero en este momento no sabemos todavía a cuál nos enfrentamos. Puede ser el factor un inhibidor de interferencia, que es el anticoagulante lúpico, o específico para los factores de coagulación. Y el NNP, que es el pool de plasma normalizado, pues es plasma citratado por una plaqueta que usualmente se obtiene a partir de 20 o más donantes sanos, distribuido de manera equitativa entre hombres y mujeres, lo cual estadísticamente permitiría obtener niveles de todos los factores de coagulación por encima del 80%, lo cual garantizaría corregir cualquier déficit. ¿Cómo se expresan los resultados de las pruebas de mezcla? Usualmente se pueden expresar de una manera sencilla, que es el tiempo de coagulación de la mezcla en segundos, pero la manera más común es expresarlo a través de la razón normalizada de la prueba de mezcla, que no es más que el cociente entre el tiempo de coagulación de la prueba de mezcla, del screening expresado en segundos, sobre el pool de plasma normalizado o el valor de la media del rango de referencia. Esta es la forma más común de reportarlo. Pero también podemos encontrarla que esto es en valores absolutos, en segundos, o también se puede encontrar, y esto es, por lo menos puede generar confusión, como lo vimos en el San Vicente,
que se puede reportar como el índice de anticoagulación circulante, o que también conocido como índice de Rosner, que se obtiene a través de la fórmula el screen de la mezcla por el screen del pool normalizado sobre el screen del paciente, que generalmente tiene en cuenta es el factor de corrección en cada uno de estos y se expresa en porcentaje. Algo importante cuando nosotros evaluamos la prueba de mezcla es el llamado efecto cofactor del anticoagulante lúpico y cuándo se debe sospechar. Entonces nosotros podemos encontrar pacientes a quienes le hacemos pruebas de screening y esta puede ser normal o discretamente anormales o discretamente prolongada, incluso con pruebas confirmatorias totalmente negativas, ¿ya? Pero sigue la sospecha de que el paciente puede tener un síndrome antifosfolípido y cuando estos pacientes se someten a un test de mezcla, paradójicamente, este revela la presencia del anticoagulante lúpico. La prueba donde más se observa esto es con el TTPA y depende del reactivo, la concentración del fosfolípido y la concentración del anticoagulante lúpico, sugiriendo un efecto de persona que generalmente se da cuando hay un desequilibrio de las concentraciones de anticuerpos versus antígenos, y en este caso, por una deficiencia parcial o total del cofactor proteico, sea la protrombina o la beta-glicoproteína. Y con relación a lo que se habló ayer, este es el perfil que generalmente se observa en los casos de anticoagulante lúpico asociado a hipoprotrombinemia. Entonces, cuando nosotros tenemos la alta sospecha que estamos teniendo síndrome antifosfolípido y nos confiamos de que las pruebas, tanto de screening como confirmatorias, son negativas, esto puede generar falsos negativos. Entonces, se recomienda que si prima la sospecha clínica, aunque tenga test de screening negativo y confirmatorias negativas, tienes que someter al paciente a una prueba de mezcla para que revele la presencia del anticoagulante lúpico, porque podemos estar ante un efecto cofactor. Y si esto resulta siendo así, la prueba confirmatoria se debe realizar sobre esta última prueba de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Le hacemos la prueba, tanto de screening como confirmatorio, es negativo, pero esto debe ser interpretado como un falso negativo si persiste la sospecha clínica. Cuando se hace la prueba de mezcla, no corrige, es decir, revela la presencia del, del anticoagulante lúpico, y cuando se hace la prueba confirmatoria, nuevamente sobre esta prueba de mezcla, ahí se neutraliza. Entonces, y con relación a la hipoproteinemia relacionada al anticoagulante lúpico, pues el primer caso se reportó en 1960 por Rappaport. Nosotros sabemos que la deficiencia congénita de factor 2 es rara y las adquiridas se pueden presentar en el contexto de hepatopatía, el uso de antagonistas de vitamina K o la deficiencia de vitamina K. Y en este caso, hace referencia a una deficiencia aislada del factor 2 en presencia del anticoagulante lúpico sin que estén comprometidos los otros factores dependientes de vitamina K. Se presenta en el contexto de SARS primario, infecciones o drogas, y las manifestaciones son más hemorrágicas que trombóticas. Y en esta serie de casos, que es la más grande, de 8 casos, publicada ya hace más de una década, pues se establecieron cuáles eran las manifestaciones de sangrado, principalmente en este paciente en el contexto simultáneo o con antecedentes de eventos trombóticos, en el contexto de un SARS primario o asociado principalmente al lupus, y las alteraciones de las pruebas de coagulación que se observaban, pero lo más importante es precisamente el nivel del factor 2, que se debe medir y usualmente está por debajo del 50%. Y algo que es llamativo es que no es común encontrar trombocitopenia en estos pacientes. En esta publicación, para esa fecha, teniendo en cuenta los 8 casos de esta serie, se habían publicado 74 pacientes, donde principalmente afectaban a mujeres. Ya sabemos que se da en el contexto de enfermedades autoinmunes, y también se describía en el contexto de infecciones virales o bacterianas, así como el uso de ciertas drogas como la fenitoína o la quinidina, donde las manifestaciones hemorrágicas son más frecuentes que las trombóticas y las alteraciones de las pruebas de coagulación. Y en este caso, pues cuando se llegaba a la conclusión de que el anticoagulante lúpico era positivo, generalmente ya se había presentado un efecto prosona o efecto cofactor, como habíamos descrito previamente. Y que estos pacientes pues responden adecuadamente al ajuste de la terapia inmunosupresora una vez que se aparecen las manifestaciones hemorrágicas y se correlacionan con el nivel bajo de actividad del factor 2. Y ya en la tercera etapa, que son las pruebas confirmatorias, la principal prueba es utilizar
el tiempo de veneno viral de Russell sobre la prueba inicial de screening. La forma común como se reporta es la razón confirmatoria, ¿ya? Donde es C sobre D, donde C es el tiempo, en segundo la prueba confirmatoria del paciente y D es el tiempo promedio de los pacientes sanos. Pero normalmente se hace una correlación entre, en la prueba, entre la razón confirmatoria del screening y la razón confirmatoria de la prueba confirmatoria, lo que se llama la razón normalizada confirmatoria o el ratio de rating, que esto también genera confusión. Entonces, que no es más que tomar la primera razón, o sea, la razón confirmatoria del screening sobre la razón confirmatoria de la prueba confirmatoria, y nos da al final un ratio de rating con la definición de cada uno de los cocientes, que ya nosotros lo mencionamos, o eso en valores absolutos. Y o se puede expresar como el porcentaje de corrección o neutralización a través de la fórmula razón de screening menos razón confirmatoria sobre la razón de screening por 100. Entonces, recapitulando, basado en el algoritmo principal del ISTH, cuando nosotros tenemos dos pruebas de screening y no hay prolongación, podemos decir que estamos ante la ausencia del anticoagulante lúpico. Si alguna de ellas sale prolongado, pasamos a la prueba de mezcla. Si esta corrige, la prueba corrige, estamos diciendo que el responsable era la deficiencia de factores de la coagulación y por lo tanto no estamos ante la presencia del anticoagulante lúpico, y si persiste prolongada, entonces estamos ante la presencia de un inhibidor. Si hacemos la prueba confirmatoria elevando la concentración de fosfolípidos y esta corrige, entonces confirmamos la presencia del anticoagulante lúpico. Si sigue prolongada, estamos ante la presencia de un inhibidor específico de otro factor de la coagulación. Entonces, en esta tabla es la que quiero que se lleven de mensaje, porque es la que nos permite hacer la adecuada interpretación, y yo la voy a mandar al grupo para que todos lo tengamos disponible. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que se pueden presentar? Cuando el diagnóstico probable es la presencia de anticoagulante lúpico, normalmente la prueba de screening está prolongada, la mezcla no corrige, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos déficit, sino es el anticoagulante lúpico. Cuando hacemos la prueba confirmatoria elevando los fosfolípidos, esto se neutraliza, es decir, que el valor cae en el rango de normalidad por debajo del intervalo de referencia. Cuando estamos ante un déficit, la prueba de screening está prolongada, la mezcla corrige y por lo tanto la prueba confirmatoria es completamente negativa. Cuando estamos ante la presencia de un inhibidor diferente al anticoagulante lúpico, la prueba de screening está prolongada, la prueba de mezcla no corrige porque no es deficiencia de factores, y en este caso la prueba confirmatoria es negativa, apuntando a que es un inhibidor diferente al anticoagulante lúpico. Cuando estamos ante un efecto cofactor, y es el estado, y es lo que se relaciona, acuérdense, con la hipoproteinuria asociada al anticoagulante lúpico, en este caso, tanto la prueba de clínica como confirmatoria aparentemente son normales, pero persiste la sospecha clínica, entonces tenemos que estar sospechando que estamos ante un falso negativo. Sometemos a este paciente a la prueba de mezcla, pone en evidencia la presencia de un inhibidor, y si hacemos la prueba de confirmación sobre la prueba de mezcla, normaliza. Y los escenarios más difíciles es cuando se combina, puede haber simultáneamente la presencia del anticoagulante con un inhibidor diferente al anticoagulante. En estos casos, como es de esperarse, la primera prueba está prolongada, la mezcla no corrige porque estamos entre dos inhibidores, no estamos ante deficiencia de factores de la coagulación, y cuando hacemos la prueba de confirmatoria tratando de corregir la prueba, está neutralizada parcialmente porque no depende exclusivamente de la presencia del anticoagulante lúpico, sino también de otro inhibidor. En el caso cuando estamos ante la presencia del anticoagulante lúpico con el déficit de un factor de la coagulación, el screening es prolongado, corrige parcialmente porque la presencia del otro inhibidor hace que no se corrija completamente, y lo mismo pasa cuando intentamos hacer la prueba confirmatoria, que no neutraliza completamente porque está el efecto del déficit del factor de la anticoagulación. Entonces, por último, hay que tener en cuenta las interferencias, que pues ya algunas han mencionado en referencia
al uso de drogas, especialmente las anticoagulantes, sea heparina no fraccionada o peso molecular, antagonistas de vitamina K y todas, u otras sustancias que pueden tener efecto inhibitorio de interferencia, como la paraproteinemia, efecto parinoide, los puntos de reacción de la fibrinosa. Los inhibidores específicos de los factores, las deficiencias de los factores o los restantes de fase aguda que ya mencionamos. Con relación al escenario, como debemos actuar cuando estamos ante pacientes que vienen usando anticoagulantes, sean antagonistas de vitamina K, antifactores, inhibidores del factor directo de la trombina, como la ligatran o las heparinas, pues lo que se sugiere principalmente en nuestro medio es suspender la prueba de coagulación y tener pues, en cuenta los tiempos recomendados para la toma de muestras que ya he mencionado. Pero en otras latitudes se ha puesto en prueba y se ha demostrado utilidad del tiempo de veneno de otra víbora que se llama el taipan, que esta no se ve alterada por la presencia de antagonistas de vitamina K, inhibidores directos, y que en este contexto esta prueba se puede utilizar sin suspender estos tipos anticoagulantes, pero sí se ve alterada con los inhibidores directos de la trombina. Y en algunos laboratorios pues se tienen en cuenta, se tienen presentes o se tienen disponibles algunas variaciones del tiempo de la prueba de Russell con unos reactivos que pueden ser utilizados en el contexto de los fármacos anticoagulantes o drogas absorbentes que se aplican al plasma, se centrifugan para eliminar los residuos del medicamento y posteriormente aplicar las pruebas respectivas. En relación al tiempo veneno de la víbora de Taipan, en este estudio se quiso poner a prueba precisamente la utilidad de esta prueba de coagulación como una prueba de screening, una prueba confirmatoria, específicamente la prueba de veneno como prueba de screening y el tiempo de Carina como prueba confirmatoria y el ratio entre los dos como la prueba confirmatoria también. En este estudio observacional multicéntrico de 6 laboratorios se pusieron a evaluar principalmente esta prueba. Se tuvo en cuenta pacientes con anticoagulante lúpico positivo, no anticoagulados y anticoagulados tanto con antagonistas de vitamina K como inhibidores del factor 10 y pacientes no anticoagulados, pacientes con anticoagulante lúpico negativo, anticoagulados y no anticoagulados que representaban los controles. ¿Qué se demostró? Que había una correlación bastante importante entre los niveles moderados a altos del anticoagulante lúpico, específicamente con la razón normalizada principalmente, demostrando una sensibilidad del 78%, una especificidad del 95% y con valor predictivo negativo hasta el 86%. Y cuando se documentaba, aparte del anticoagulante lúpico, la triple positividad en estos pacientes, mejoraba tanto la sensibilidad como la especificidad y bajaba discretamente el valor predictivo negativo. Con relación a los anticuerpos anticardiolipina, pues estos se detectan a través de las pruebas de inmunoensayo enzimático, ELISA, que generalmente utiliza la base es la detección a través de el esquema tipo doble sándwich de anticuerpo, donde entre estos dos está el antígeno y en el segundo anticuerpo hay un sustrato que genera una reacción enzimática una vez que se detecta el antígeno y puede ser detectado a través de la prueba de color que esto genera. Entonces, esta prueba, como sabemos, partiendo de los criterios de clasificación, pues está definido con unos puntos de corte de moderado a severo de 40-80. Y lo que se hizo a través de este estudio es tratar de ver si a través de parámetros semi-cuantitativos se podía también hacer la interpretación precisamente de estos niveles de anticuerpos utilizando otras plataformas analíticas, no solamente ELISA, sino comparándolo con otras técnicas de inmunoensayo, como el CLIA y el MFI, que comparten características similares al ELISA. En este estudio observacional descriptivo hubo dos cohortes, la primera de más de 1000 pacientes, la otra 279 pacientes, y que incluían pacientes con shock trombótico y shock obstétrico. Entonces, lo que se planteó es, analizando una tabla de 2x2 entre los resultados de ELISA, CLIA y MFI, evaluar qué tanto se correspondían con los valores de estas pruebas. Entonces,
se definieron los umbrales de corte para definir la sensibilidad y especificidad basado en el análisis de la curva de ROC. Y para los resultados moderados, que es hasta 40 o 80, se mantuvo los resultados de especificidad, pero siempre y cuando se tuvieran en cuenta puntos de corte no fijos como los de LISA, sino un punto de corte mucho más elevado a través de estándares semicuantitativos, que son estos puntos de corte que vemos acá, y tanto para la población de SAT trombótico como obstétrica. Y el mejor LR para cada una de estas poblaciones precisamente se obtuvo para los valores moderados de 40-80 o por encima de 80, pero específicamente cuando estos valores estaban expresados en parámetros semicuantitativos con puntos de corte mucho más elevados que estos rangos que vemos acá. Entonces, esto es importante porque quizás nos toque ver el reporte de estos anticuerpos a través de técnicas de ensayo diferentes a la lista, y tenemos que estar familiarizados que los valores se dan a través de estas tablas o equivalencias semicuantitativas con valores un poco más elevados. Con relación a los anticuerpos antifosfatilserina y protrombina, que son anticuerpos no clasificatorios, cuando se evaluaron solamente los anticuerpos antiprotrombina, solo estos tenían un valor pronóstico o predictivo bajo para las manifestaciones trombóticas obstétricas del SAD en comparación cuando se evaluaban simultáneamente. En caso de esto, cuando se evalúan simultáneamente, representan un fuerte factor de riesgo de trombosis, pacientes con trombosis previa o lupus, y la prevalencia combinada, tanto IgG como IgM o de ambas, está definida entre el 50, 45 y 65% respectivamente. Y hay una relación estrecha entre la presencia anticoagulante lúpico y los anticuerpos antifosfatilserina protrombina hasta un 85% de los casos, mucho mayor cuando es triple positivo el paciente. Y la utilidad diagnóstica, a pesar de esto, es debatida en algunos casos. En este estudio se quiso evaluar si sumar la realización de esta prueba tenía algún valor, precisamente cuando se evaluaba el SAT en la población obstétrica o incluso en el SAT trombótico. Este estudio observacional de casos y controles con un N mayor a 650 pacientes, se evaluó precisamente el efecto sumativo para este tipo de poblaciones cuando se comparaban con controles de pacientes sanos hospitalarios, con pacientes controles que tenían otras enfermedades autoinmunes o otras comorbilidades obstétricas, o simplemente pacientes embarazadas sin ningún tipo de patología. Entonces, lo que se observó es que efectivamente hay una frecuencia incrementada de estos anticuerpos en los pacientes obstétricos versus los pacientes que tenían SAT no obstétrico, pero sí trombótico, pero que no era independiente de la presencia anticoagulante lúpico, porque este aún era mucho más frecuente que la misma frecuencia de presentación de este anticuerpo. Entonces ya uno iba sacando conclusiones que realmente no tenía mucho efecto sumativo, porque el anticoagulante lúpico era incluso más frecuente en sus dos presentaciones de fenotipo, como podemos ver en estas dos gráficas. Y cuando una conclusión interesante es que la presencia de este tipo de anticuerpos, pues sí se correlacionó con una tasa de complicaciones mayor, específicamente las pérdidas tardías del embarazo, como vemos acá. Pero de igual manera, no se lo hacía de manera independiente, sino en presencia del anticoagulante lúpico. Como mensajes finales, podemos decir que la interpretación de los resultados se deben hacer según los valores de corte local que tienen que estar establecidos por cada laboratorio, indicados en el informe, y que nosotros pues tenemos que estar también tener presentes las variables preanalíticas que acabamos de mencionar. Junto a los resultados detallados, se debe informar el anticoagulante lúpico con una conclusión final, es decir, positiva o negativa, cosa que a veces no vemos, ¿verdad? Sino tenemos que a veces sacar nosotros mismos las conclusiones haciendo la interpretación, o sea, del laboratorio no se compromete, y advertir sobre las posibles interferencias. Es decir, si el paciente viene tomando anticoagulante o estamos en el contexto de elevación de reactantes de fase 2 para hacer una adecuada interpretación. Cuando se informan los anticuerpos anticardiolipina, se tiene que definir con su nivel específico para saber en qué grado específicamente está, moderado o severo, y en contra de la clasificación de la positividad de los anticuerpos anticardiolipina, pues está en contra de que se utilice los términos bajo
medio o alto, ya que esto depende del método y como lo mencionamos, dependiendo, usualmente es ELISA, pero pueden haber otros métodos, deben armonizarse entre los métodos con intervalos de niveles adaptados. Que se necesitan dos pruebas consecutivas para definir la persistencia positiva de estos anticuerpos y se tienen que relacionar los anticuerpos de acuerdo al perfil riesgo protrombótico de estos pacientes. Eso es lo que le traía para compartir el día de hoy. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, me parece que estuvo muy bien presentado el tema. Una pregunta, hay laboratorios que usaban heparinasas, enzimas contra las heparinas o heparinas de bajo peso molecular, para quitar este efecto anticoagulante que puede alterar la medición del anticoagulante lúpico. ¿Qué recomendación hay en cuanto en esa guía en cuanto a pacientes que están en heparinas de bajo peso molecular? ¿Recomiendan el uso de esas sustancias o más bien es suspender el uso de la heparina de bajo peso molecular por una dosis y reiniciarla después de la toma de la muestra, o cómo sería? Profe, con respecto a la heparinasa o los neutralizantes, es útil cuando el paciente está bajo el efecto de heparinas no fraccionadas, más no sobre las heparinas de bajo peso molecular. Es básicamente lo que encontré. Precisamente estos inhibidores, el principal papel lo tienen es justo cuando el paciente está bajo el efecto de heparinas no fraccionadas. Entonces, ¿qué recomiendan ellos de cómo tomar una muestra en un paciente que está anticoagulado con heparinas de bajo peso molecular? Simplemente tener en consideración la última aplicación, como ya lo mencionamos. 12 horas desde la última aplicación, cuando es una sola aplicación, o 24 horas desde si el esquema de aplicación son 2 dosis. Muy bien. Y para el paciente hospitalizado, por ejemplo, para el paciente que está con una trombosis aguda, repíteme por favor cómo serían las recomendaciones de toma de los tres, de las tres pruebas de anticardiolipina, anti-beta-2 y anticoagulante lúpico. Perdón, ¿en el contexto cuál? Perdón, porque se le escucha una brisa. De un paciente agudamente, pues enfermo agudamente y hospitalizado, por ejemplo, por un evento trombótico agudo. Ya. Bueno, pues, asumimos que ese paciente ya está bajo el tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo peso, entonces en ese caso, pues se tiene en cuenta que la dosis terapéutica se está aplicando 2 veces al día, se tiene que tomar eh, eh, después de la última dosis, teniendo el espacio de 24 horas, y en ese momento se recomiendan tomar 2 muestras de tamizaje. En este caso se aplica el esquema de 3 pasos, ¿ya? O si se esquema, o si se aplica el esquema simultáneo, igual se tiene que tomar simultáneamente la de tamizaje de screening, como mencioné en los algoritmos, que son la prueba de veneno de víbora de Russell y el TTPA. Y precisamente se recomiendan, son las guías, 2 pruebas de tamizaje, porque dada la heterogeneidad de los anticuerpos del anticoagulante lúpico, ninguna de las pruebas de forma independiente tiene la capacidad para descartar la presencia del anticoagulante, o sea, son sumativos. Entonces, si de esas pruebas salen positivas en el PREP de screening, lo que se recomienda, si aplicamos el algoritmo clásico, es hacer la prueba de mezcla con plasma de pacientes normalizados. Y si la prueba de mezcla, en este caso, sale, se corrige, pues podemos concluir que puede ser por deficiencia de factores adquiridas o por el efecto anticoagulante. Y si no corrige, en este caso, pues estamos ante la presencia del anticoagulante lúpico. Y ya de un inhibidor, en este caso sería la principal sospecha del anticoagulante lúpico. Y ahí se hace pues la prueba confirmatoria. Es decir, la prueba confirmatoria, elevando la concentración de fosfolípidos, corrige, pues ya confirmamos la presencia del anticoagulante, o si no corrige, de otro inhibidor
diferente al mismo. Adelante, Rafa. Buenos días, Mauro. Profe, ¿cómo Mauro, está? una de las situaciones clínicas que motiva este tipo de revisiones son aquellos pacientes que tienen características que nos sugieren que el SAF y al final las pruebas le salen negativas. ¿Tú me podrías resumir cuáles son aquellas situaciones que pueden sesgar los resultados y nos puedes dar falsos negativos para tenerlas en cuenta, pues, como para corregirlas cuando estemos estudiando ese perfil de paciente? Claro, profe. Bueno, de los escenarios donde principalmente resaltan en la guía son los escenarios donde en el estado trombótico agudo, donde hay precisamente elevación de reactante de fase aguda, principalmente el factor 5 y el fibrinógeno. Porque tienen la particularidad de acortar las pruebas de coagulación, especialmente el TTBA, y hacer que al acortar el tiempo de coagulación, les da resultados falsos negativos. Este sería el principal contexto de falsos negativos. Y de falsos positivos es cuando hay elevación de parámetro inflamatorio, que es la proteína C reactiva, con puntos de corte por encima de 8.3. En este caso, la proteína C reactiva cumple casi el mismo papel del anticoagulante lúpico, porque compite por la unión con los fosfolípidos que hemos mencionado y generaría una prolongación falsa de las pruebas de coagulación, haciendo la aparición de falsos positivos. Los otros falsos negativos están en relación con el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo, el uso de dosis elevadas de hidroxicloroquina, de corticoides, de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal. Todo esto se han reportado con resultados falsos negativos. Y los que, como para tener presente, que no alteran los resultados son el uso de antiagregantes, como la ciclopibril, que no tiene ninguna interferencia. Es lo que le podría agregar, profe.